Bueno, bienvenidos a un nuevo tema, medición de líquidos administrados y eliminados en nuestro paciente hospitalizado. Mi nombre es Andrés Bonilla, soy enfermero profesional y médico en formación y les voy a estar hablando en estos minutos de cómo vamos a hacer para medir exactamente los líquidos en nuestro paciente. Entonces, el control exacto de los líquidos administrados y eliminados debe ser cuantificado en cc o mililitros, ya sea por las diferentes vías tanto de administración como de eliminación. Entonces, entendemos esto por los líquidos administrados, ya sea por vía oral, parenteral, y eliminados por orina, sangrado, secreciones, drenado, heces e inclusive como pérdidas insensibles, sudor y respiración. Dentro de los materiales, bueno, el pañal es el que se cuantifica con el peso, la hoja de control de líquidos, el pisingo, el pato, la báscula, etcétera, guantes, todos los elementos de bioseguridad indispensables pues para todo el tema de enfermería. Pues obviamente vamos a manejar líquidos fluidos y es importante nuestra bioseguridad principalmente para protegernos. Entonces el proceso inicial es informar al paciente y la familia que se va a realizar el control de líquidos. Con esto establecemos una comunicación y involucraremos a los familiares para que ellos estén pendientes de toda la administración de líquidos, de líquidos tanto administrados como eliminados. Entonces ellos nos van a poder decir si en algún momento le dan un vasito de agua, qué tanto le dieron de vasito de agua, o si el paciente va al baño. Entonces le indicaremos cómo medir la orina para que por favor estén muy pendientes de eso en caso de que el auxiliar de enfermería no esté allí pendiente. Pero pues obviamente debería estar muy al pendiente, sobre todo en estos pacientes en el que se debe hacer control estricto de líquidos administrados y eliminados. Pacientes renales, pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes con enfermedades cardiovasculares y demás. Como segundo paso debemos medir y registrar en las casillas correspondientes todas las entradas del líquido, vía oral, sonda nasogástrica, gastrostomía, por alimentación, medicación, cuántos cc, qué tipo de líquido y la hora que la administraban al paciente. Es importante registrarla porque nos va a permitir pues la base del, del registro es poder cuantificar cuántos líquidos se administraron en 24 horas y cuánto se eliminó también para poder tener un balance ya sea positivo, negativo o neutro. En cuanto a la vía parenteral, registrar la hora, la cantidad, nombre de solución, si le colocamos un bolo de solución salina, si por el contrario le colocamos un medicamento, cuánto fue la dilución de ese medicamento y eso nos permite también hacer toda la suma de los líquidos administrados. Eh, También, bueno, realizar el cálculo dependiendo de la cantidad por administrar. Obviamente graduar el goteo según corresponda, si es macro o micro, depende del paciente. Registrar las notas de enfermería y obviamente la cantidad de solución, inicio y finalización. Aquí tenemos la fórmula de la cantidad ordenada por el factor goteo sobre tiempo en minutos. Entonces 100 cc por, si fue un equipo de macro, 20 sobre 60 minutos. Entonces ahí vamos a ver que 60 gotas por minuto es igual a un cc en el equipo de microgoteo. Para un equipo de transfusión, 15 gotas por minuto hace un cc. Y en un equipo de macrogoteo debemos revisar la indicación o la bolsa y él nos va a decir si 10 gotas o si son 20 gotas por un minuto nos hace un cc. Entonces pues debemos estar pendientes de las etiquetas de los equipos, sobre todo de macrogoteo. Para micro y transfusión es absolutamente estándar. Como tercer paso debemos medir y registrar todos los líquidos eliminados por las diferentes vías, vómitos, diuresis espontánea o por sonda cuando hacemos un cateterismo vesical intermitente, hemorragia, materia fecal líquida, eh, según lo que sea indicación. Secreciones obtenidas por drenaje cuando se cambian los recipientes colectores. Y hay que realizar el cálculo de las pérdidas insensibles.
Esto, eso se hace en 24 horas y estas pérdidas serán registradas en las casillas de líquidos eliminados, haciendo obviamente la anotación de que son pérdidas insensibles. Y lo vamos a hacer eh, haciendo la fórmula de las pérdidas insensibles, el peso por el número de horas dividido entre 2. Entonces nos va a dar un porcentaje que eso siempre va a ser en centímetros cúbicos o en mililitros. Siguiente, vamos a hacer el balance de líquidos en cada turno. Se suman todas las casillas, tanto las administradas como eliminadas. Cada 6 horas, depende pues el formato de cada institución, pero cada 6 horas o cada 12 horas se va a realizar un subtotal y al final, sobre las 24 horas, se va a totalizar cuántos líquidos se administraron y cuántos líquidos se eliminaron. Para ello vamos a mirar y vamos a restar los líquidos administrados, les vamos a restar los líquidos eliminados y nos va a dar un valor. Ese valor puede ser o positivo o negativo y ya revisaremos qué significa esto. Posteriormente registren las notas de enfermería el control de líquidos realizado por el turno y el turno el turno de la noche será el encargado de realizar la totalización de esto y el cierre del control de líquidos. Entonces, en ese número que nos dio de restar los administrados menos los eliminados, en el caso de que sea más 1500, es decir, en el caso de que sea positivo, entonces hacemos la operación y aquí dice control de líquidos administrados de 3000 y control de líquidos eliminados de 1500. Entonces las resta a 1500. Eso quiere decir que el paciente tiene un balance positivo. ¿Qué quiere decir? Que este balance positivo demuestra que el paciente retiene 1500 cc o mililitros de líquido en su cuerpo. El balance negativo es en caso de que el paciente pues le administremos 3000 y él elimina 1500, quiere decir que nuestro balance va a dar menos 1500. Ese resultado demuestra que el paciente elimina más de lo que consume. Entonces, necesariamente el balance de un paciente debería ser absolutamente neutro. Lo que elimine, lo que administre es lo que elimine. O que puede ser positivo o negativo, pero con una diferencia muy, muy, muy pequeña. O sea, no más de 500 mililitros. Y eso dependiendo. En un paciente quemado no debe ser tanto. Entonces, si el paciente tiene como orden médica la restricción de líquidos por su patología de base, pacientes renales, pacientes con enfermedades cardiovasculares, entonces la enfermera debe sellar el control de líquidos, la jefe, o sea, el enfermero profesional, cada turno, para poder informarle al médico cómo va este balance de líquidos. Y para el caso de los adultos, obviamente vamos a tener en cuenta que realizaremos la administración por un equipo macro. Recuerden leer siempre la indicación del equipo macro, porque algunos equipos dicen 10 gotas hacen 1 cc u otros dicen 20 gotas hacen 1 cc. En el caso de los niños se administran todos los líquidos por un equipo micro y obviamente esto no debe exceder los 10 cc por kilo de peso. Entonces, control de líquidos administrados y eliminados es el control exacto de los líquidos administrados en 24 horas. Esto se hace pues de manera muy minuciosa, ya como lo habíamos dicho previamente. Se realiza haciendo una resta entre los administrados versus los eliminados y pues eso nos va a dar un resultado puntual, como ya lo he explicado, si es positivo o negativo. ¿Cómo se realiza el control? Pues se realiza en el cubículo del paciente. Se debe registrar la cantidad que el usuario reciba por vía parenteral, sonda, etcétera. Si el paciente tiene indicación de solución salina 70 cc hora, pues vamos a tener muy pendiente eso y lo vamos a registrar cada hora en nuestro formato de control de líquidos. ¿Qué enfermedades necesitan el control de líquidos? Y esto es bien importante porque nos permite saber, de todas maneras los médicos lo escriben,
lo escriben en sus notas, pero pues es importante que como equipo de enfermería conozcamos a cuáles son los pacientes que le vamos a hacer control de líquidos administrados, perdón, y eliminados. Generalmente son a pacientes críticos, en pacientes con enfermedad aguda, cardiopatía isquémica, paciente con traumatismos graves, grandes quemados, paciente en posoperatorio de cirugía mayor, una glomerulopatía o una enfermedad renal, y pacientes con enfermedades crónicas tales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas congestivas. Es demasiado importante porque con eso defino si el paciente está reteniendo líquidos y pues el personal médico sabrá qué indicaciones va a tener. Bueno, la cateterización venosa es realmente importante en cuanto a todo lo que se haga en enfermería, y la identificación de los yelcos o catéteres o bránulas, depende el sitio donde se ubique el enfermero, pues le va a llamar de una forma diferente. Yo prefiero llamarlas catéteres, y tenemos en cuenta también el tema de la anatomía. La cateterización venosa pues es un procedimiento para insertar un catéter en una vena para diferentes propósitos, como la administración de medicamentos, líquidos, extraer muestras de sangre, etcétera. Aquí vemos en el lado izquierdo la administración de medicamentos, y en el lado derecho vemos una diálisis. La cateterización venosa, vamos a utilizar un procedimiento donde colocaremos un catéter flexible a través de una vena por una punción obviamente de la piel, y pues vamos a tener diferentes tipos de catéteres de acuerdo a su grosor. Eso lo vamos a medir en G, pero entre más grueso evidentemente vamos a tener un mejor fluido hacia el paciente. Se insertan en las venas más pequeñas de los brazos o las manos. Pues no necesariamente tiene que ser la más pequeña, tiene que ser una vena de un calibre adecuado para el grosor de mi catéter. Preferiblemente voy a ir buscando las venas del dorso de la mano, ¿sí? O sea, las venas más distales, y conforme vaya analizando y sea más difícil, pues voy a ir subiendo y voy a ascender a buscar las venas anteriores del antebrazo o las dorsales, mediales, etcétera. El catéter venoso central, aquí tenemos un catéter venoso central trilumen, aquí un bilumen, y se van a insertar en venas de mayor calibre como la yugular. Aquí vemos un catéter en la yugular externa y en la femoral. Eso obviamente lo tiene que hacer el personal entrenado, generalmente un médico con entrenamiento avanzado, ya sea puede ser especialista o con un entrenamiento diplomado en UCI, etc. Pues aquí tenemos la identificación de los catéteres o yelcos. Eh, el catéter número 14 es rojo o naranja, y pues va a tener un diámetro, un calibre mucho mayor, y conforme avanza el número va disminuyendo el catéter. Entonces vamos a ver que el 14 con el 16 siempre hay una diferencia, es más pequeño el 16, y el 24 es de los más pequeños que hay y es especialmente utilizado para los neonatos. Generalmente vamos a identificar en las etiquetas del catéter, Yelco es una marca, no está pagando este video, eh, y vamos a ver que ellos tienen un diámetro, ¿sí? Por ejemplo, el 20G tiene un diámetro de 1.10 milímetros y tiene un flujo de 65 mililitros por minuto. O sea, es bien reducido. Aquí, ok, mira, aquí lo tenemos mejor explicado. Un 20G tiene un diámetro de 1.1 milímetros, tiene un flujo de 60 mililitros por minuto. Entonces eso lo podemos revisar por horas para ver qué tanto le puedo administrar yo a mi paciente de fluidos en una hora. Entonces pues hacemos la multiplicación, y yo a este paciente le puedo administrar 3.600 centímetros cúbicos por hora.
O sea que si yo tengo que ponerle más, pues obviamente necesito elegir un catéter un poco más grande. Marcas de fabricantes, pues bueno, eso tiene diferentes tipos, logotipos, pero la idea con los catéteres es que básicamente funcionen de la mejor manera para mi paciente. Hay unos catéteres que tienen el mandril o la aguja que es retráctil y son muy buenos. Otros que no, pues debemos tener un poquito más de seguridad al respecto. Debemos tener en cuenta la anatomía de nuestro sistema venoso, de nuestro sistema colector, para poder hacer una canalización adecuada y empezar a revisar todas las anastomosis que tienen nuestros pacientes. Recuerden que la anatomía es muy variada en cada uno de los pacientes, así que pues esto va a depender demasiado del paciente y de cómo ustedes puedan identificar la vena. Entonces, tenemos la vena cefálica. La vena cefálica yo siempre la ubico hacia el pulgar o el primer dedo de la mano. Y si hago como una señal de bien, pues siempre me apunta hacia la cabeza. Entonces, pues es la mnemotecnia o como como yo utilizo pues para saber que la cefálica siempre está hacia el pulgar. Tenemos una vena cefálica media. También vamos a tener una vena basílica, que la basílica siempre va hacia el meñique o hacia el quinto dedo de la mano. Y pues en razón a eso podemos utilizar esta anatomía para poder identificar adecuadamente a nuestro paciente y poder colocarle el catéter que sea necesario. Recuerden no colocar catéteres cerca a anastomosis, va a ser complejo. Recuerden utilizar y medir bien el catéter para que no tengan que funcionar más de una vez. En cuanto a la cateterización pues o canalización de las venas yugulares, eso es un poco más complejo. Generalmente siempre se deja a cargo del enfermero profesional o el enfermero especializado en cuidados críticos o el médico especialista. Tenemos la yugular externa. Indispensable, la yugular externa va por encima de este músculo que es el esternocleidomastoideo. eh, y la yugular interna va por debajo del esternocleidomastoideo. Esta es una imagen de Netter y esta imagen nos permite identificar que la vena yugular interna obviamente es de mayor calibre, es mucho mejor ubicarla y siempre va por debajo del esternocleidomastoideo, o sea que en este caso vendría por aquí, más o menos. Y la vena femoral es una vena que se puede encontrar en la región inguinal, en el triángulo de Scarpa, pero deben tener en cuenta que está muy pegada a la arteria femoral. Entonces, pues esto debe ser, lo mejor sería por ecografía, hacer una canalización o cateterización por ecografía sería lo mejor, pero pues hay que entrenarse en eso. La punción intravenosa, el procedimiento, es el procedimiento que se utiliza para extraer sangre de una vena, habitualmente para hacer pruebas de laboratorio o también para remover el exceso de glóbulos rojos en la sangre o lo que se conoce como flebotomía. ¿Cómo encontrar las venas? Pues es importante lo que les hablaba de la anatomía, pero es importante también, no hay que golpear la vena, no hay que hacerle absolutamente nada, simplemente hay que colocar el torniquete, depende pues sus instituciones, pero el torniquete debe colocarse a 15 centímetros del punto donde yo voy a canalizar y poder darle a mi paciente el tiempo necesario para que las venas se llenen de sangre. No necesito apretar tampoco muchísimo el torniquete porque también voy a apretar o a comprimir las arterias. Necesito hacer una presión buena para que mis venas se marquen y sobre todo darle un poco de eh, gravedad. Es decir, yo puedo ponerle el torniquete a mi paciente y pedirle que baje el brazo y con ello la gravedad va a hacer toda su magia, todo su efecto y va a congestionar mi sistema venoso.
ya sea en dorso, antebrazo, brazo, etcétera. Las tres principales las tres principales venas para venopunción preferimos la vena cubital. La vena cubital o esta vena, la vena más larga, pues generalmente me rodea la musculatura del brazo y prefiero, o sea, hacer una canalización allí porque es una vena de buen calibre. La vena cefálica tiene iguales características. Acuerden que la cefálica va hacia el primer dedo de la mano o el pulgar. Eh, tiene, eh, Tiene las mismas características, es larga, es gruesa, pero no tiene tanto calibre como la vena cubital. Y la vena basílica es un poco más pequeña que las anteriores. Acuérdense que va por el quinto de la mano o el dedo meñique. Bueno, ¿cómo se llaman las venas para canalizar? Bueno, tenemos la región antecubital, eh, en el antebrazo, la superficie mediana, el dorso de la mano, en el cuero cabelludo también podemos canalizar en un caso demasiado difícil o ya sea pues de muy difícil acceso. En el tobillo y vamos a revisar que hay diferentes venas, ¿no? En la región antecubital tenemos la basílica, cefálica, mediana. En el antebrazo está la radial superficial. En el dorso de la mano están las metacarpodorsales. En el cuero cabelludo, la vena temporal superficial. Y en el tobillo vamos a encontrar ya las prolongaciones de la safena interna o externa. ¿Cómo se llama la aguja para canalizar? Bueno, el catéter, eso es absolutamente normal. Los mejores sitios para venopunción pues son los miembros superiores. Excelente la flexura del codo, pero no la agoten porque puede suceder una emergencia. Y en una emergencia, imagínense colocar en la flexura del codo un catéter 20, que me da máximo 3500 em, centímetros cúbicos por hora. Y en una situación de emergencia que yo necesite transfundir o pasar grandes cantidades de líquidos, pues me va a quedar corto. Entonces cuiden esa flexura del codo y eviten mejor puncionar a la primera. Traten de irse primero a dorso y luego ir subiendo. Ya si es caso extremo, flexura del codo. En urgencias y en una emergencia sobre todo, flexura del codo. Las venas que no se pueden canalizar, bueno, venas de un miembro con fístulas arteriovenosas, por favor, eso es de hemodiálisis. Quemaduras, donde hayan lesiones cutáneas, zonas esclerosadas, no canalizar venas varicosas o trombosadas, no canalizar una vía periférica por encima del lugar de inserción de un catéter central o un acceso periférico. Es decir, si yo tengo un catéter periférico, eh, en la flexura del codo, en el pliegue, pues yo no voy a canalizar más arriba, no va a ser bueno para mi paciente. ¿Cómo se canaliza una vena difícil? Bueno, aplique el torniquete de 5 a 10 centímetros por encima de la zona de punción. Utilice una torunda con alcohol para la dilatación de las venas. Yo les decía a mis alumnos en prácticas, esa torunda con alcohol se utiliza para hacer movimientos rectilíneos longitudinales en la superficie del antebrazo, dorso de la mano, hacia abajo. Eso no tiene nada que ver con la asepsia, solo hacia abajo, ¿ok? Para poder dilatar más las venas, para poder hacer congestión del sistema venoso. La colocación del miembro a puncionar por debajo del nivel del corazón es lo que les decía, darle gravedad, palpación y toque las venas a puncionar, pálpelas. Trate de con sus dedos sentir hacia dónde se dirige la vena para que de la misma manera ubiquen el catéter y puedan darle pues dirección a esto. La muestra de sangre venosa, esto es la recolección de sangre de una vena. Para el análisis de laboratorio, la muestra de sangre se utiliza para evaluar una amplia variedad de condiciones médicas y realizar el diagnóstico de de un paciente o realizar las pruebas importantes hacia una persona. ¿Listo? Vamos a ver por qué se realiza.
¿Para qué? Para analizar ya sea las células, los elementos formes de la sangre o para revisar cómo están los niveles de proteínas, etcétera, en el plasma o en el suero. Las células de la sangre o los elementos formes, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, como tal sabemos que la sangre ayuda a movilizar el oxígeno, nutrientes, hace materiales o residuos desechos y pues obviamente es indispensable para también tener y cuantificar cuando sea venoso o arterial el equilibrio ácido básico del cuerpo, porque recuerden el pH sanguíneo entre 7.35 a 7.45. De allí vamos a saber si es acidosis básica, acidosis respiratoria, metabólica, alcalemia, etc. La forma en que se realiza el examen, bueno, vamos a hacer una punción venosa con el ángulo entre 10 y 15 grados. Generalmente se hace así para poder, para evitar seccionar la vena, para evitar atravesar la vena y poder pues tener una punción más exitosa. El procedimiento: colocar la banda elástica o torniquete, y esto hace pues que la vena se llene de sangre, se introduce una aguja dentro de la vena y se recoge la sangre ya sea con una jeringa, como la vemos aquí, un Vacutainer o simplemente pues se coloca una llave de 3 vías a una extensión de anestesia para poder hacer cualquier tipo de medición. Complicaciones de las punciones venosas. Cualquier punción venosa altera la tríada de Virchow porque hace una lesión endotelial, pero también puede hacer una infección local, ¿cierto? Podemos puncionar una arteria, sí, tan de buenas, podemos puncionar una arteria. Podemos hacer un hematoma o sangrado, podemos hacer flebitis, pacientes pueden hacer desmayos y también, como les decía, la punción venosa altera la tríada de Virchow. Podemos hacer que en mi paciente pueda tener una formación de trombos. No es muy usual, pero en pacientes, por ejemplo, con una enfermedad, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, me puede hacer una formación de trombos con una punción venosa. Entonces, tener todas las precauciones del caso. Mantenimiento de estos dispositivos, bueno, es esencial para prevenir infecciones. La técnica séptica es importantísima. En esto debemos hacer el lavado de manos entre 40 y 60 segundos para cualquier tarea relacionada con esto, utilización de guantes, etcétera, los elementos de bioseguridad para poder hacer la manipulación de estos dispositivos. Acuérdense que va al sistema venoso y podemos llevar cualquier tipo de bacteria, algún tipo de bacteria presente en nuestro epitelio, en nuestra piel, Staphylococcus aureus, epidermitis, etcétera, puede ir directamente a nuestra sangre y generarnos una bacteremia, y eso no queremos. Por eso es importante el lavado de manos y la vestimenta adecuada. Inspección en lugar en búsqueda de signos de infección, eritema, edema, secreciones, dolor, hipertermia, signos de infección que nos hablan de una flebitis. La flebitis, acuérdense que puede ser química, mecánica, etcétera. Hagan una fijación segura de manera que el catéter no se salga, y sobre todo si tenemos la posibilidad y nuestras instituciones nos lo permiten usar este dispositivo, en algunas partes se conoce como Tegaderm. Sería espectacular porque nos permite identificar si la zona de punción está teniendo algún tipo de infección. Cambios de los apósitos o cambios inclusive de los catéteres en el tiempo establecido por los protocolos institucionales. Apéguense a eso y utilicen eso como si fuera palabra de Dios. Registren y monitoreen constantemente los catéteres, así que vamos a revisar la fecha de punción, cuándo va a ser la fecha de cambio, etcétera. Si tiene signos de infección o no, monitoreen todo eso y lo registran. Agradecerles por toda la atención.
Recuerden que les habló Andrés Bonilla, enfermero profesional, médico en formación. Me pueden conseguir en redes sociales como @doctorbroncoespasmo. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y mucho más. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.